Entonces, el mes de abril vamos a estarnos enfocando en visión. Ese es el tema para este mes de abril. De hecho, en abril vamos a tener 3 reuniones, así que ojalá puedan guardarlas de una vez en sus agendas, que creo que es las siguientes 16 y las siguientes 30. Entonces, vamos a estar enfocados en el tema de visión. Y visión, de hecho, tiene que ver con esta visión. Esa es nuestra visión como comunidad de fe, y para nosotros es importante ponerla en el centro porque trae claridad, propósito y expectativa. Ahora, si usted piensa en visión en términos generales, casi para cualquier aspecto, cualquier cosa en su vida, usted debería tener visión, aunque sea un poquito. Entonces, cuando estabas en el colegio, terminando el colegio, tenías que tener la visión de qué querías estudiar, para entonces buscar esa línea. ¿Cuáles universidades? Y si puedo aplicar a esta carrera, a la otra carrera, o a una cosa, lo que sea. ¿Verdad, Carlos? ¿Desde qué edad estabas inquieto con ser doctor? Como 17. 17. Y tenías la visión, tenías los instrumentos, ¿verdad? ¿Tenía ya la U paga? No, pero tenía el deseo y la visión. Y digo, ¿qué tal si yo soy? ¿Qué tal si yo me dedico a esto? Ahora, esto parece muy sencillo, pero es crítico que vivamos con visión. De hecho, una forma de verlo muy fácil es: el que no tiene visión, no tiene claridad, no tiene propósito y no tiene expectativa, y hacemos nada. Es muy triste llegar a cierta edad de la vida y decir qué hice o qué no hice. Me hizo falta visión. Visión tiene que ver con la capacidad que tienes de ver algo que tal vez no es tangible ahora, pero lo puedes proyectar. Lo mismo es con las relaciones. Nadie va a iniciar una relación si no se ve entrando en esa relación y si no se ve casándose. Ni va a tener hijos si no piensa y dice, ¿cómo sería? Qué chiva, qué bonito. Igual con las inversiones, con los negocios, con el estudio, con cualquier aspecto en la vida, necesitamos tener visión. Y a veces esa visión está como cercenada, o está coaccionada, o está muy borrosa. Pero yo creo que es un buen ejercicio que queremos motivar a: ¿cuál es la visión en mi vida? ¿Cuál es la visión en mi familia? No hace que uno se case solo para ver cómo nos va, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separa, a ver qué hacemos. No, hay que tener visión, porque si no, después no salen las cosas, pero porque no tenías ni claridad, ni propósito, ni expectativa. Ahora que estuve en Turquía, siempre tengo la oportunidad de reunirme por lo menos una vez al año con un amigo que aprecio mucho, que es un mentor realmente. Y son de esas conversaciones, ojalá usted tenga una persona en su vida así, pero son de esas conversaciones que usted tiene con una persona que te hace preguntas: ¿cómo estás con esto? Con la familia, y el ministerio, ¿qué has hecho con esto? Y con las finanzas, y hemos hecho esta dinámica como por 9 años ya, y ha sido chivísima. Realmente hablo con él literal 1 o 2 veces al año, una presencial si logramos hacerlo cuando nos vemos. Él es un director de una organización en Europa, y tiene una mente brillante, y yo lo aprovecho para que me haga esas preguntas. Pero algunas de sus preguntas son costosas o son difíciles porque dejan entrever cosas que yo no tengo claridad, o cosas en las que tengo dificultad, o cosas que no he trabajado y tal vez estoy haciendo así como para atrás para no dedicarles el tiempo. Y hablando con él, él me retaba justamente con este tema de la visión, ¿verdad? Porque él me hizo algunas preguntas. Recuerdo que hace algunos años estabas hablando de esto y lo otro y lo otro. Ahora me estás contando de Nexo y Felipe, ¿verdad? Y no sé qué. Y él me hizo un par de preguntas más y él me dijo: sí, esa visión está muy bien, y hay algunas cosas que todavía hay blancos, ¿verdad? Y yo estaba como, sí, por eso no tengo que hablar con él, ¿verdad? Pero era chivísima. ¿Por qué? Lo que estoy diciendo es que todavía, todos los días, necesitamos pedir, sobre todo nosotros como creyentes, pedir dirección a Dios. Es: ¿cuál es el siguiente paso para mi vida? Para ganar claridad, para ganar propósito. O sea, los siguientes 5 años de mi vida, ¿de qué se trata? ¿En qué debería invertir mi tiempo, mi dinero, mi fuerza, mi energía para poder vivir con visión? Entonces, lo primero que quiero decir es: ¿cuál es tu visión? Quiero retarlos a que piensen cuál es su visión. Oren, escríbanla, pónganla en un lugar, háganle preguntas y acércate a personas que están o asociados con los temas que te gustan, que te entusiasman, sobre todo en el tema del desarrollo de nuestra vida como creyentes, y gente que te pueda motivar y te pregunte: ¿cómo va el negocio, Luis? Me dijiste que ibas a invertir en aquello, no, se lo lograste. ¿Cómo puedo orar por vos? Porque
te genera esa necesidad de seguir abriendo los ojos y teniendo visión. Si no tenemos visión, es difícil muchas cosas en nuestra vida, así que quiero motivarlos con eso. Pero nosotros vamos a enfocar la visión, sobre todo en la visión que nosotros tenemos como comunidad de fe, es esta. ¿Alguien que quiera leerla para mí bien fuerte? Unos poquitos hoy. Dale, bro, bien fuerte. Ser discípulos de Cristo, que están siendo transformados a su semejanza y que se multiplican para la gloria del Padre. Amén. Esa es nuestra visión, y la visión literalmente es cuando nos reunimos y oramos y trabajamos por esto por muchos meses, es ¿para qué existimos? ¿Para qué vamos a hacer todo este burumbum? Hay una visión que sea lo suficientemente buena, que podamos ver, que podamos proyectar, que nos haga movernos para hacer la comunidad de fe. Y es esta la visión: ser discípulos de Cristo, para ser transformados a la semejanza de Cristo y para multiplicarnos para la gloria del Padre. Una de las cosas que tiene la visión, sobre todo en temas como iglesias, y yo creo que para los creyentes debe ser así, siempre quiero tener una visión que por mis propias fuerzas sea imposible alcanzar, porque eso me obliga a depender del Padre. Si yo pongo ahí en la visión que nos reunamos todos los domingos del mes, ¿se puede hacer eso? Facilísimo. Y esto es una visión que en un sentido para nosotros se nos escapa de lo que podemos hacer y nos obliga a decir: Dios, ayúdanos a que seamos una comunidad de discípulos formados a la imagen de tu Hijo y que se multipliquen. Esta visión tiene por lo menos 3 énfasis: ser discípulos, ser transformados y multiplicarnos. Esos 3 énfasis en un sentido son uno resultado del otro. En tanto estoy siendo ese discípulo, estoy transformado en ese mismo proceso y además estoy influenciando a otras personas. En Comunidad Nexo no tenemos el propósito de comprar una propiedad y construir un edificio. Eso no es nuestra visión. Hacer un montón de eventos y un montón de campamentos y un montón de retiros no es nuestra visión. Tener un montón de gente en staff y tener salarios y esto no es nuestra visión. Hay lugares que tienen esa visión. El de nosotros no. El de nosotros es ser discípulos. Y en parte eso también trae un sentido de claridad y expectativa. Le voy a decir por qué. Porque de repente hay gente que puede venir y decir: Diego, ¿y cuándo vamos a tener más luces y humo y tal vez unas bailarinas y una... Sí, porque eso hay. ¿No las han visto? Busquen ustedes ahí en YouTube bailarinas en culto cristiano. ¿Hay? Ahora, yo sí quería, pero no me dejaron, ¿no? Danzantes, bueno, tremenda diferencia, ¿no? Gracias. Ok, entonces, ¿cuándo vamos a sacar una banda y un disco y no sé qué? Todas esas cosas yo no diría si son buenas, correctas o no. Lo único que puedo decirles con claridad es que no es nuestra visión, no es nuestra expectativa. Nuestra expectativa es ser discípulos. Ahora, para mí esto es lo más justo, que uno le puede decir a las personas con las que está caminando: mira, yo voy para tal lado, vos vas para allá también, porque de repente vos puedes ir con otra persona. Y suena como: uy, Diego, pero entonces... Es que para mí es una facilidad. Yo no quisiera pasar un montón de tiempo con una persona que va para un lado y yo voy para el otro. No tendría ningún sentido. Nosotros queremos ser muy claros con nuestra visión. Y de repente usted está ahí sentado diciendo: ay, ma, estoy embarcado porque la bailarina es mi... ¿verdad? O yo estoy embarcado porque el retiro, porque... qué sé yo. Pero piénselo. Nuestra visión, queremos que sean claros en discípulos. ¿Cuál era la otra palabra que decía al inicio? Teníamos 3 palabras. Visión tiene que ver con claridad, propósito y expectativa. Están aquí. Claridad en ser discípulos. Propósito, ser transformados. Y expectativa, multiplicarnos. Una visión clara que puede ser leída, puede ser entendida y sobre todo puede ser sentada sobre el texto bíblico. Porque quien envía a ser discípulos no soy yo, no es un invento mío, sino que Jesús mismo, antes de ascender y además múltiples veces y por su poder lo dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enseñándoles, bautizándolos. Hace una semana estábamos bautizando discípulos. Entonces, para mí es muy importante
ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los siguientes 3 domingos vamos a enfatizar en ser discípulos, ser transformados y que se multiplican. Ese va a ser el menú para abrir, para enfocarnos en la visión. Y hoy vamos a enfocarnos en ser discípulos. ¿Están conmigo? Sí. Ok. Estoy avanzando todo lo rápido que puedo porque hay un montón aquí. Pero están bien. Ahí hay café, hay snack y pueden comer en cualquier momento que quieran. Entonces vamos a enfocarnos hoy en el sentido de claridad. Mi propósito esta mañana es que tengamos claridad con este concepto de ser discípulo. Para tener claridad con un concepto, con una idea, hay que revisarla por el significado más original, más auténtico de la expresión de la palabra. Y ese es el ejercicio que quiero hacer esta mañana juntos. Cuando estaba tratando de preparar este tema, una de las cosas con las que estaba luchando es, bueno, esto no es una predicación. Esto no es una enseñanza. Y cuando estaba recapitulando entre las cosas que tenía y que quería decir y enseñar esta mañana, yo dije, esto es un entrenamiento. Entonces quiero comenzar tal vez por aclarar esto. Hoy se va a sentir esto más como un entrenamiento. Y yo luchaba, le decíamos a Pablo los días que estábamos juntos, no sé, porque nosotros también tenemos un deseo muy importante y nos encanta, para mí es una pasión la enseñanza. Y ir al texto, y ir versículo por versículo, y de acá, y traer, y toda la cosa, eso nos encanta, es necesario. Pero yo decía, al mismo tiempo la iglesia necesita ser entrenada. Y una cosa que me viene a mi mente es, bueno, por muchos años a mí me ha correspondido ir a grupos de jóvenes, iglesias en el país y fuera del país a entrenar. Entonces digo esto para que tengamos expectativas. Esto de hoy, y es interesante que seamos un grupo más pequeño, siéntase como en un entrenamiento. Le voy a descargar un montón de información en un sentido de contexto, después en un sentido de aplicación, después en un sentido de reto para nosotros. Pero esto que voy a compartir hoy lo he compartido con grupos más pequeños, de iglesias más grandes, para sus líderes. Porque es la estrategia de cómo debemos hacer las cosas en una comunidad de fe para entonces tener este resultado. Discípulos de Cristo. Uno podría decir, es que cualquier persona que se reúne en el nombre de Jesús va a ser discípulos de Cristo. Tal vez. ¿Por qué? Porque hay muchas tendencias y muchas perspectivas de cómo la gente asume esto. Por eso para mí hoy el ejercicio es claridad. ¿Qué es un discípulo? Y si todos podemos ir de la mano y conectarnos con ese propósito. ¿Están conmigo? Entonces vamos a comenzar por el sencillo proceso de descubrir qué significa ser un discípulo. Probablemente todo el mundo sabía esto. Un discípulo es un aprendiz, es un pupilo, es un estudiante, es un seguidor y es un imitador. Voy a traer estos conceptos desde que era un discípulo en el sentido del primer siglo, o sea, en el tiempo de Jesús. En esos 100 años en los que Jesús aparece en escena en la historia, ¿qué entendía la gente por discípulo? Para entonces ser lo más esencial al abordaje del tema. Entonces, un discípulo es un estudiante. ¿De acuerdo? Ahora, ver una palabra como discípulo nos obliga también a preguntarnos, bueno, ¿un discípulo de quién? ¿De quién soy un estudiante, un pupilo, un imitador? ¿Qué estoy escuchando y qué estoy imitando? Entonces quiero introducir el otro tema que es importante, que es el de rabí. O sea, no existe un discípulo que sea discípulo de nadie o de todos. Solo puede ser discípulo de alguien específicamente. Entonces el concepto de discípulo no solo se explica por lo que significa la palabra, sino en torno a quién va ese sentido. Es como que uno quisiera definir el matrimonio. Indiscutiblemente vas a terminar escribiendo al esposo y a la esposa. O sea, los conceptos se requieren y se necesitan para poder tener una conceptualización clara de una idea. De ahí que sea tan peligroso que ahora la gente no pueda responder qué es una mujer o qué es un hombre. ¿Sí ven lo peligroso? O sea, si yo no defino qué es esto y no defino qué es esto, entonces todo lo que se define por estos dos sentidos esenciales de nuestro lenguaje se degrada. ¿Qué es género? ¿Qué es sexualidad? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Entonces todo se socava, todo se mueve y se tambalea porque los conceptos esenciales se pierden. Entonces estos dos conceptos son esenciales para el entendimiento de qué es un discípulo. Bueno, un discípulo es discípulo de un rabí. Y esta es la palabra, de hecho rabí no es una palabra griega, sino que viene del arameo rabí, y lo usan de esa forma. Rabí, aparece en el texto, significa maestro,
hay varias partes donde dice Raboní, y esa expresión Raboní significa mi maestro, o sea, como una expresión más cercana y más perteneciente, denota respeto, honor y autoridad de una persona. Entonces, concluyendo estas dos cosas, ser discípulo no solo se trata de ser un estudiante de, sino que tiene que ver con la relación que existe entre esta persona y esta persona. ¿Qué es lo que ha pasado comúnmente? Bueno, cuando la gente occidentaliza este concepto, lo degrada un poco, porque cualquiera podría concluir muy rápido, tal vez alguno lo está pensando, claro, como la escuela, como el colegio, como la universidad. Sí y no. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos maestro y estudiante como una profesora con 35 chiquillos enseñando un currículo por un periodo de tiempo. Y eso puede tener elementos de esta relación de discípulo-rabí, pero no tiene todos los elementos y ya se sale de la dinámica y la relación que esto en aquel tiempo sí significaba. ¿Sí me explico? De hecho, hasta el día de hoy aquí tenemos varios maestras. Los sistemas educativos que tenemos no son los más correctos, son los que se pueden aplicar a masas y además de las que se puede hacer un negocio, ¿verdad? Pero entonces es muy importante porque ya aquí de entrada podemos decir que no cualquier grupo de personas con un profesor son discípulos o están siendo formados como discípulos. De ahí un error inicial que podemos decir que notamos en las comunidades de fe es que si usted lleva un curso de discipulado, entonces es una clase. Entonces es sintetizar esta relación tan profunda en la idea de métalos en una clase, 2 horas y después le da un título, usted es un discípulo. ¿Verdad? Es como, puede ser parte del proceso, escúcheme, puede ser parte del proceso, porque al final esto es una relación que tiene que ver con educación, con formación. ¿Están bien hasta ahí? Ok, vamos entonces a profundizar en la dinámica de esto con cosas muy puntuales que quiero ir señalando. Ok, número 1. Los rabís eran maestros e intérpretes de la ley. Los rabís no enseñaban la ley per se, o sea, no te enseñaban lo que la ley decía, porque en la cultura judía todos los niños desde los 5 años ya comienzan a aprenderse esto de memoria. Y hay juegos y hay canciones para aprenderse la ley. Entonces la pregunta es, ¿el rabí no enseña la ley? No, ya eso en la cultura, en la sociedad está. El rabí lo que hace es hablar de cómo esa ley se implementa, cómo se entiende y cómo la puedo vivir. Los rabís en el tiempo de Jesús llegaron a tener un rol muy influyente porque ellos tenían que ver con la historia, con la cultura y la religión. Piensen esto por un momento, o sea, la idea de un Dios que se revelaba para el pueblo de Israel no tenía que ver solo con estudios sociales y historia. Era toda su historia, su cultura, era su lenguaje, eran sus creencias, eran sus tradiciones. Entonces un maestro, un rabí en aquel tiempo era altamente influyente porque la ley para ellos tenía que ver con historia, cultura y religión. Entonces es un rol altamente importante. Número 2, enseñaban cómo aplicar la ley a la vida cotidiana, que era lo que les decía. No era que se aprendieran de memoria, ya eso lo sabían. Era cómo hago esta idea del reposo, cómo lo llevo a la práctica a mi vida. Ok, número 3, los jóvenes discípulos debían rendirse a la autoridad del maestro en su estilo de vida. Y ya que hay una gran diferencia en los modelos educativos de hoy. Usted no va a la universidad diciendo, yo quiero vivir como vive el profesor tal. ¿Verdad que no? Para uno dice, no. Uno nada más está en una transferencia de conocimiento. Dime lo que tú sabes en el tema de finanzas. Dime lo que tú sabes en el tema de médico. Dime lo que tú sabes en el tema X o Y. Pero no hay ningún sentido para nosotros de imitar o aprender su estilo de vida. Yo tenía un profesor, bueno, también porque yo estudié algunas cosas tontillas. Entonces a mí me ponían a dibujar en un salón con un montón de gente, me ponían una cosa en el centro y había que dibujar. Era un profesor de dibujo. ¿Quién estudia esas cosas? Ok, entonces yo en la universidad vi al profesor de dibujo, chaval, todo de negro.
fuerte cadena aquí, botas, pero de esas botas que están por fuera del pantalón, que uno dice, se imagina lo que hubiera quitado, o sea, lo que hubiera quitado eso, pa, todo negro, unos picos, unas cadenas, unas cosas así, pelo largo, lacio, breteado, es que hay un pelo largo que es como, se levantó y se vino, no, ese chaval pasó, ¿verdad? Era un metalero dark, una cosa interesante, muy callado, era un dibujante brutal, él agarraba a cualquier persona, cualquier cosa, y lo hacía. Y también muy fácilmente le decía, eso está mal, eso está mal, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué podría decir yo? Que yo quisiera dibujar, yo quería aprender a dibujar y aprender de él cómo él ve, cómo él dibuja y las proporciones y el volumen y el cuerpo humano, bla, 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 bla. Pero yo no tenía ningún interés en preguntarle, mira, ¿cómo tienes el pelo así tan lindo? para ver cómo lo hago yo, ¿verdad? ¿O dónde compraste las botas? Ninguno. Yo dije, yo quiero solo aprender esto. En la dinámica y en la cultura rabínica, el discípulo sí deseaba vivir como vivía su maestro. ¿Ven la diferencia? Entonces, esto ténganlo en mente porque después vamos a sumar todo esto. Seleccionaban a sus discípulos, y esto es algo curiosísimo. Y aquí quiero que vayan pensando de una vez en Jesús como rabí. Aquí estoy hablando de una cosa, un tema que se llama cultura rabínica. O sea, era la cultura de aquel tiempo en la dinámica discípulo-rabí. Entonces, vayan de una vez pensando cómo Jesús usa de esta cultura, pero además se sale un poco. Esto es un ejemplo de eso. Ningún discípulo decía, yo voy con el rabí tal y con el rabí. No, no, no. El rabí llegaba y seleccionaba a lo mejor y hacía preguntas a los posibles candidatos. ¿Qué pensás de tal cosa de la ley? ¿Y vos qué pensás del otro? Y escuchaba. Y entonces el rabí se atribuía la autoridad de decir, usted sígueme. Ojo la invitación. Usted sígueme. Usted muestra suerte con la próxima, ¿verdad? Era así literalmente. Ahora, esto es curioso porque esto hacía del proceso una cuestión selectiva. Pero lo que quería también dar a entender el proceso es que ningún rabí estaba dispuesto a invertir su vida en alguien que de entrada no veía la posibilidad de hacerlo. Voy a darles una idea de esto. Jesús se pierde en el templo, ¿recuerdan eso? 12 años, en una Pascua. Y María y José están ahí comiendo las empanadas de chiverro, no sé qué. Y dice que entre un montón de gente, ellos se fueron, algo así, se fueron, pierden a Jesús. Y ahora, aquí la idea de que pierden a Jesús es que entre el montón y entre esta dinámica de que ellos en grupos de personas iban y venían, Jesús se queda en el templo. ¿Dónde está Jesús por 3 días en el templo? ¿Recuerdan? ¿Con quiénes? Con los maestros de la ley, que en el texto dice los rabís. ¿Y qué estaban haciendo? Él estaba haciendo preguntas, ellos estaban haciendo preguntas y él estaba respondiendo. Quiere decir que Jesús estaba con 12 años, con un grupo de personas también de su edad, en una dinámica rabínica en la que los rabíes estaban viendo el perfil de las personas. Esto es un ejemplo de un texto bíblico que puede poner, digamos, esta idea de cultura en ejercicio. Ahora, Jesús nunca participó de ninguna escuela rabínica. ¿Por qué digo esto? Porque no hay ningún indicio de que eso fuera así. Cuando digo cultura o escuelas rabínicas, es que cada agrupación, han escuchado en el texto de los evangelios, dicen que los herodianos, que los saduceos, que los celotes, ¿qué más? Que los fariseos. Todos estos eran judíos, pero ya tenían sus pequeñas agrupaciones porque tenían diferencias en criterios. Entonces cada escuela rabínica tenía un grupo de rabís y ellos seleccionaban entre ellos. Constantemente a Jesús le hacían preguntas desde un grupo de personas y desde otro grupo de personas. A ver, ¿qué decía Jesús que aprobaba a estos o a aquellos o a los otros? ¿Verdad? Inclusive lo vamos a ver en el texto del miércoles de esta semana, que a Jesús le llegan a hacer preguntas de ese tipo. Entonces, todo esto para decir que los discípulos no eran que escogían a quién seguir. No, el rabí los seleccionaba, esa era la cultura. No seguían ningún currículum, discutían la aplicación práctica de la ley y observaban a sus discípulos y hacían preguntas. Esto es otra cosa que se sale del esquema educativo nuestro. Aquí en Costa Rica hay que cumplir un currículum. ¿Usted entendió ese tema? No, niña, no importa, voy con el otro. Currículum, página tal, número tal. ¿Entendieron eso? No, niña, no entiendo nada, salado. Voy con otro, porque hay un currículum que cubrir.
Y es más importante el currículum que el entendimiento o la aplicación del currículum. Y esto es importantísimo. En la vida del creyente no es tan importante que sepas muchas cosas, pero sí es importante que lo que vas aprendiendo y descubriendo tenga un sentido práctico. Los creyentes históricamente tenemos una falencia, bueno, varias, pero una específica, y es que sabemos muchas cosas de las que aplicamos muy poquito, y eso tiene ningún sentido práctico. El discípulo, lejos de el rabí, lejos de aplicar una malla curricular a sus cursos, hacía preguntas a sus discípulos. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Y discutían. ¿Por qué? Porque el valor no era que era una clase, sino que había una relación entre discípulo y rabí. Entonces el rabí lo que proporcionaba era el ambiente en el que él podía introducir la palabra de Dios y retarlos en cómo aplicarla de la manera que debían aplicarla. Y esa es una parte esencial del discipulado. Los discípulos buscaban imitar su maestro en su estilo de vida. Por eso se creía que en muchos casos los discípulos vivían con los maestros por periodos, por años de sus vidas, ¿verdad? Los rabíes buscaban el discernimiento de sus discípulos a partir de las enseñanzas. Eso quiere decir que a través de esas preguntas, de esa conversación, de esa dinámica, lo que querían era que los discípulos llegaran a tener un criterio para saber cómo argumentar respecto a la ley y cómo llevarla a la práctica. Que esto es otro elemento que es importantísimo. Nosotros queremos proporcionar en Nexo el ambiente para descubrir, para aprender y para que usted tenga criterio. Y escuche, porque esto es muy importante para mí. Nadie tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo digo, ni mi esposa. ¿Verdad? Entonces, el ejercicio nuestro es compartirles la palabra de Dios con una integridad de que no estamos agregando o añadiendo nada, sino creando el criterio y retándote a tomar decisiones. Yo no puedo vivir por usted, yo no puedo tomar decisiones por usted, ni puedo creer ni aseverar nada para usted, solo puedo creerlo para mi vida. Mi ejercicio es compartir ese mensaje, ¿verdad? Entonces nunca queremos caer en un proceso de adoctrinamiento. ¿Qué significa eso? Raquel, repita conmigo tal y tal cosa, repita conmigo, escriba, porque entonces ahí le estoy pasando por encima a tu criterio, a tu experiencia, y te estoy diciendo, no importa lo que usted crea, repita. Pero yo no entiendo tal cosa, no importa, ¿verdad? Es pecado comer en el templo. Pastor, pero es que estas personas juntas, ¿verdad? Entonces nunca había una razón, y estoy dando ese ejemplo porque era un ejemplo para mí. Yo me acuerdo, yo joven, comiéndome algo por eso aquí tenemos snacks, porque estoy sanando una herida del corazón. Estoy sanando una herida del corazón. Me decía, no, es que es pecado. Pero sí, qué duro eso, pecado comer. Durísimo. No había ninguna razón bíblica que sostuviera esta idea. La única razón que yo puedo entender es un tema de higiene. Ah, no, muy bien, pero me lo hubieran explicado. Sí, era más fácil. No, mira, es que cuesta mucho barrero, que queremos mantener el orden. Ah, perfecto, come después, gracias. Pero ¿alguien le explicó eso a usted? No, nada más como, hey, aquí comer es pecado. Y uno con 12 años tratando de decir, comer es pecado. ¿Se imagina procesar eso? Y uno con hambre. Bueno, entonces, esta para mí es muy importante. Queremos crear discernimiento y queremos crear criterio. Y por último, el llamado rabínico era sígueme. Tengan eso en mente. El llamado rabínico era sígueme. O sea, cuando el rabí decía, Suri es excelente, sígueme. Ese sígueme es importante de entender. ¿Por qué? Porque el sígueme tenía una implicación muy importante. Recuerden, no van a seleccionar a todos, solo a algunos. Cuando el rabí decía, sígueme, y señalaba a la persona, primero lo hacía público. O sea, el llamamiento era delante de un grupo de personas. Y segundo, lo que está diciendo entre líneas es, tú tienes lo necesario para ser como yo. Sígueme. Ahora, cuando usted agarra esa palabra, ojalá pueda hacer el ejercicio, busque la cantidad de veces que dice sígueme en el Nuevo Testamento. La cantidad de veces que Jesús dice a sus discípulos, sígueme. Le dijo a Pedro varias veces, le dijo a Andrés varias veces, le dijo, ven y ve, sígueme, sígueme y los haré pescadores de hombres. Jesús muere y resucita. ¿Y qué le dice a sus discípulos? Sígueme, sígueme,
y tú nada más sígueme. Hay un pasaje en Juan 21 que me encanta, que es cuando Jesús, es una de esas apariciones de Jesús después de su muerte y resurrección, y él habla algo, está hablando con los discípulos, y está Juan y está Pedro, y Pedro está haciendo preguntas. Y tal cosa, y qué vas a hacer con aquello, y vas a hacer lo otro, y en algún momento Jesús entre líneas le está diciendo: Pedro, usted eso no le importa, usted nada más sígueme, hasta el final. Pedro, hay un texto muy lindo en esa parte en el que Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿verdad? Que está asociado con las 3 veces en las que Pedro lo negó. Él está restituyendo a Pedro, le dice: sígueme, le dice: apacienta mis ovejas. Pedro se siente como: apacienta mis ovejas. Le está dando un sentido pastoral a su influencia y al hecho de que vaya y comparta el evangelio. Y ahí él pregunta: ¿y Juan y aquel y el otro? Y se dice: usted lo demás no le importa, usted nada más sígueme. Para mí es importante que en nuestra comunidad de fe todos nos sintamos: sígueme. Ese es el llamado, y no mío, pero de parte de Dios, es sígueme. Y la otra cosa riquísima es que no es un llamado selectivo, porque cuando uno estudia los discípulos a los que Jesús llama, ¿quiénes son? ¿Todos los de aquí, de esta élite? ¿O los de otro nivel? Los pobres, iletrados, los pescadores, un cobrador de impuestos. Y Jesús le dice: sígueme. Ser discípulos de Jesús siempre atribuye la carga o el honor a que no es porque yo soy supercarga que voy a ser un discípulo, sino porque la atribución del maestro es que él me va a transformar a su imagen. Entonces ya quitamos la idea de que el maestro seleccionaba a unos y vemos a un Jesús que llama a todos. ¿Están bien ahí conmigo? Entonces todos estos conceptos son la relación entre el discípulo, el rabí y la cultura rabínica. Es importante leer los evangelios con esta idea en mente, porque vemos a Jesús entonces caminando como un rabí, como un maestro. Uno dice: ¿por qué Jesús hizo tantas preguntas? ¿Alguna vez han contado las preguntas que Jesús hace? Son un montón. Y uno dice: ¿qué preguntón qué es? Entonces, no. Lo que pasa es que Jesús es un rabí sabio, y él está haciendo las preguntas para crear el criterio, para generar las discusiones. ¿Y ustedes qué dicen de mí? ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el otro? Y contó metáforas y contó parábolas. ¿Por qué? Porque Jesús es un rabí, es un maestro. Esa es su dinámica, y hay que entender cómo esa cultura surge. Entonces, también ahí conmigo, hasta ahí está la cultura rabínica, pero ahora quiero hablar, y aquí voy a introducir un poquito el texto: Jesús, el gran rabí. Y aquí quiero, antes de iniciar con esta parte, quiero mencionar un par de cosas importantes. Número 1, la idea de rabí y discípulo no es una invención de Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista también fue reconocido como rabí. Gamaliel, que era el maestro de Pablo, también era un rabí. Entonces, la idea y el concepto rabínico no fue una invención de Jesús, es algo de lo que Jesús toma para desarrollar y darse a conocer en su ministerio. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, esta relación o este concepto, por decirlo así, de caminar con un mentor, con un maestro, lo podemos ver en otras culturas. En Japón le llaman, vamos a ver si me acuerdo, el sensei, que es el maestro. ¿Y cómo se llama el pupilo? El sensei y el otro, y el samurái. Pero es la misma idea, una figura de honor, de conocimiento, de honra, de autoridad a la que un grupo de personas se somete. Entonces es importante entender esto. Sin duda alguna, Jesús es el gran rabí. Por múltiples razones, voy a mostrar algunas aquí, poquito a poco. Bueno, busca a sus discípulos, lo que les decía, pero no busca unos cuantos, sino que busca y se da a conocer a todos. No es una escogencia selectiva, sino que es una escogencia llena de gracia, de misericordia, donde, como les decía, el honor más grande no solo lleva al ser escogido, sino que el que escoge es digno y es capaz de transformar al que escoge. Acá hay un par de pasajes, el de Marcos, que está ahí, 2:14, era el que les decía, pasaba por la mesa de los tributos y vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Mateo, sentado en la mesa de los tributos, se levanta y lo sigue. Uno dice: ¿por qué? Porque quien lo está llamando le motiva y le genera esa honor y esa distinción de ser llamado su discípulo.
Antes de este encuentro es muy posible que Mateo ya haya escuchado, ya haya visto, ya haya conocido a Jesús y había algún tipo de relación previa. Y Jesús le llama, sígueme. Igual como le llama a Juan, a Andrés, a Pedro, a Jacobo, a Natanael, todos los llama, sígueme, 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 sígueme. El mismo llamado para nosotros de sígueme. El siguiente pasaje de Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, que tiene un sentido con esta idea, ¿verdad? Si yo los escojo y yo los transformo, ustedes van a dar fruto, este sentido de ser fructífero. Entonces dice, vayan y den ese fruto, fruto que permanezca, para que todo lo que pidan en el Padre, o lo que pidan el Padre en mi nombre, se les conceda. Esta es la determinación que Jesús está diciendo. No es que ustedes me dieron a mí y me seleccionaron, sino que ese designio viene de Dios mismo y de Jesús diciendo, yo los estoy escogiendo. ¿Cuántos se sienten escogidos por Dios? ¿Y cuántos saben que Dios escoge a todos y quiere llamar a todos? Sígueme. El otro aspecto importantísimo, se relaciona intencionalmente con sus discípulos, o sea que pasaba tiempo con ellos. La relación de Jesús con sus discípulos no era una relación impersonal o a distancia, sino que era una relación continua, constante, y era íntima. Comían juntos, caminaban juntos, peregrinaban juntos, iban a las fiestas juntos. Fueron a lugares donde judíos usualmente no hubieran ido y Jesús los lleva, van con ellos y están en el barco y están caminando. Están todo el tiempo con ellos. Es tan íntima que en la última semana Jesús se postra delante de ellos y está lavando sus pies. Es la relación a la que de hecho el Padre nos está invitando a tener con su Hijo. Dice, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído del Padre. Un eslogan clave para nosotros es que conozcamos al Padre a través del Hijo. ¿Y de dónde sacamos eso? De esta expresión donde dice, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Usted y yo solo podemos conocer al Padre a través del Hijo. En Comunidad Anexo queremos conocer y dar a conocer al Padre a través del Hijo. Y vemos esta idea de que Jesús tiene una relación con ellos. Hay un texto en Juan donde dice que cuando Él se encarna, Él viene y hizo su habitación en medio de la gente. Dice, literalmente puso su tienda en medio de la gente. Quiere decir que Él sabía y deseaba tener el vínculo, el único vínculo que podía instituir la separación que existía entre Dios y el hombre. Jesús es el nexo, es el vínculo, y eso implica ese sentido de relación, ese sentido de estar ahí. Jesús enseña con autoridad, es un rasgo distintivo de un rabí. Un rabí, un maestro, no podía ser reconocido como rabí y como maestro si no es alguien con autoridad. Esto responde a la pregunta de, ¿pero por qué Jesús se dio a conocer hasta los 30 años? Porque no hubiera sido tomado en serio o en cuenta dentro de esa cultura si no tienes al menos 30 años. Porque era un sentido de autoridad. ¿Sí me voy a entender? Jesús enseñaba, ¿verdad? Su estilo de vida era la primera marca de esa autoridad, pero también el hecho de que hablaba de parte de Dios. Voy a explicar estos dos muy rápido. Este pasaje de Mateo 7:28 es el pasaje del fin del Sermón del Monte. Jesús habla de un montón de temas en el Sermón del Monte. Jesús menciona la ley y cómo aplicar la ley. Ojo la dinámica rabínica. Y además dice, ustedes han oído a sus antepasados que se les dijo esto y esto, mas yo les digo. Quiere decir que la autoridad de lo que Jesús dice no está puesta sobre nadie más, sino que está en sí mismo. Mas yo les digo. Al final del Sermón del Monte él dice esto. Bueno, la gente reconoce esto más bien. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente ya notaba que la enseñanza en el contenido y en el modelaje de Jesús era distinta de los otros religiosos y de los otros rabís. Lo que están diciendo es, lo que este hombre está diciendo y lo que está viviendo empatan, ¿verdad? Jesús en algún momento le dijo a la gente, hagan ustedes lo que los fariseos enseñan, pero no vivan como los fariseos viven. Lo que está diciendo es que lo que ellos dicen está bien, pero es que lo que ellos viven no.
que es ese sentido de autoridad máxima que tiene Jesús. Jesús tiene la autoridad para decir y vivir. Y la otra cosa que es muy rica, que está en ese otro pasaje de Juan 12:44, dice: el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. La autoridad de Jesús para hablar de parte de Dios. En aquella cultura, la autoridad del rabí estaba basada en lo que otros rabí decían. Entonces el rabí José Pablo decía, o yo decía en este ejemplo: y ustedes tienen que comer poquito el domingo. Y esto lo digo en la autoridad del rabí José Pablo. Quiere decir que lo que yo enseñaba muchas veces estaba asociado con lo que otra persona me había dicho. Jesús decía: el domingo deberían comer todo lo que quieran porque yo lo digo. ¿Ve la diferencia de la autoridad? Lo que digo está basado en quién soy o en lo que alguien más dijo o alguien más hacía. Y esa dinámica es importante. Jesús enseñaba con autoridad. Jesús es un rabí amoroso y siervo. Y esta parte es clave también de entender. ¿Cuál rabí en la historia dio la vida por sus discípulos? Y no ninguno. Entonces vean cómo Jesús, con este ejemplo que estoy diciendo, es que Jesús parte de una cultura rabínica, pero lleva la cultura rabínica a otro nivel, a otra dimensión, a otro estándar increíble. O sea, Jesús es un gran rabí, pero es más que un gran rabí, porque es también un profeta. ¿Escuché esto? Profeta, es también un sacerdote y es también rey. Entonces, en su contexto, Jesús se desenvuelve como un rabí, pero desde el punto de vista teológico y desde el sentido profético, Jesús cumple todos los roles del Antiguo Testamento. Él es sacerdote que intercede por nosotros, es profeta que habla de parte de Dios, y es rey porque es la autoridad máxima y el reino de Dios. ¿Están conmigo en eso? Esto es un entrenamiento porque estoy tirando un montón de cosas grandes. Pero este es el sentido con el que debemos de entender. Jesús lleva esta idea más allá, da su vida por nosotros. Sigan el estudio de esta semana para ver cómo termina, ¿verdad? Y vino a servir. Este es un texto que leímos hace poco, también estudiamos con el servicio. Lava los pies de sus discípulos. Él mismo dice: ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que vino para dar su vida en rescate de muchos. Jesús al final envía a sus discípulos para que hagan discípulos. Y este es un texto que ya mencioné un par de veces. Aquí es importante entender esto. Jesús nos envía a ser discípulos, no nosotros siendo rabís de nadie. Pongan atención con esto porque es clave. No es para establecer un vínculo jerárquico y de dominio y de control, que algunas gentes y algunas agrupaciones lo han enseñado así erráticamente. Usted solo tiene que rendirle cuentas al que es Señor de su vida, que es Jesús. Si hay una persona de autoridad de su vida que le pregunta: mira, ¿qué estás haciendo con esto? Eso es otro sentido y es otra relación. Pero el hacer discípulos no es establecer vínculos y redes de control sobre nadie. Eso no existe, eso es antibíblico. Lo que sí existe es que como yo soy un discípulo, voy a invitar a otros a que seamos discípulos, caminemos juntos. Entonces es que yo como discípulo invito a otros a que tengamos y aprendamos un proceso de vida caminando con el maestro. Yo no soy maestro de nadie. Yo no soy el rabí de nadie. Yo puedo enseñar y puedo dirigir, pero yo no tengo la autoridad ni la atribución. Yo invito, ¿verdad? No hay nadie que sea mi discípulo, ¿verdad? A veces la gente en un sentido popular lo llega a decir: ah, es que yo soy discípulo de Diego. No, cámbielo, está mal. Usted es discípulo de Cristo y yo también, ¿verdad? Aquí nadie es discípulo de que yo soy discípulo de tal, no, aquí todos somos discípulos de Cristo. Y el propósito de la invitación de Cristo es que nosotros seamos discípulos que invitamos a otros. Mientras yo camino en mi proceso, invito a otros a caminar también. Y entonces promuevo y acompaño y camino también. ¿Están conmigo ahí? ¿Están cansados? Ustedes me dicen cuando ya hablaba demasiado. Yo no sé cuánto tiempo hablaba. Ok, entonces ahora vamos a ir a la definición para nuestros tiempos. O sea, vamos a agarrar de todo eso que ya compartí bien rápido del contexto y todo. Voy a leer aquí una sumatoria de cómo se sentía un discípulo y cuáles eran las cualidades de un discípulo de aquel tiempo. No la voy a tener en pantalla, la voy a leer. Pónganle muchísima atención porque esto es clave para ir a esta otra parte. Dice: las cualidades esenciales de los discípulos del primer siglo
era el deseo voluntario de sumisión a la autoridad y enseñanza de su maestro. La imitación de conducta de vida, la transparencia y la voluntad de luchar contra la palabra de Dios, junto con el deseo de renunciar a cualquier concepto preconcebido o noción de cómo vivir la vida para abrazar el comportamiento que el rabino consideraba la mejor manera de honrar a Dios. O sea, lo que el discípulo, las cualidades que cubría, que tenía para seguir a alguien eran críticas. Era una persona que decía, estoy en el proceso de llevar a la práctica todo lo que se me enseña y todo lo que se modela, a pesar de que yo tengo otras formas de pensar y otras formas de hacer y otras cosas de creer. Una parte que a mí siempre me ha retado es esta idea que un discípulo está dispuesto a renunciar a cualquier forma preconcebida de cómo vivir y hacer las cosas, para ya no hacerlo a mi manera, sino hacerlo a la manera en la que el maestro me dice. Y eso es crítico, aplicándolo a nuestra vida, porque yo tengo mis propias formas. Yo sé cómo hacer esto, yo sé cómo hacer lo otro, yo sé cómo pensar aquí, yo sé cómo allá. Y Jesús está diciendo, si yo soy el maestro y usted es el discípulo, muy poco me importa si tienes una forma o no de cómo hacer esto. Deberías someterte a la autoridad y caminar ahí. ¡Oh, qué duro! Pero ese es el punto al que quería ir con esto. Entonces voy a avanzar aquí, voy a traducir eso que dije a nuestro contexto. Esto es siglo XXI para nosotros. ¿Qué es ser un discípulo? Teniendo claridad de esa visión. Ser un discípulo es someterse a la enseñanza de Jesús e imitarle a su estilo de vida. Número 2, un discípulo debe ajustar todos los aspectos de su vida al señorío de Jesús, o sea, a la autoridad de Jesús. Número 3, todo lo que Jesús es y hace, lo tomo como lo que Dios es y hace, porque Él nos revela en plenitud al Padre. O sea, yo no tengo ninguna otra fuente de relación, conexión y experiencia con el Padre que no es Jesús, solo a través de Jesús. Está en un proceso de conocer a Dios a través de Jesús, mientras su vida es transformada por la experiencia. Esto, José Pablo lo va a tratar dentro de 15 días. Esto conecta con transformación. Estoy caminando en un proceso conociendo al Padre, y en ese proceso, la experiencia de ese proceso me está transformando. Por eso es imposible llamarse discípulo de Cristo y que no haya evidencias en su vida, en su carácter, en su forma de pensar, sentir y actuar que no tengan que ver con el Maestro. Es imposible. Usted puede ser fanático de Jesús, pero tal vez no discípulo. Está invitando y acompañando a otros en este proceso de conocer y dar a conocer a Dios, y este conecta con la multiplicación y el compartir. ¿Cómo suena eso? Suena duro, les voy a decir. ¿Por qué? Porque lo que a veces nosotros, cuando vamos a una comunidad de fe, decimos, mi visión y mi expectativa es ser un cristiano. Curiosamente, cristiano es una palabra que se usa mucho menos que discípulo en el texto, pero lo usamos de preferencia porque es una palabra un poquito más escueta de significado. Porque cristiano en esencia es un mini Cristo. La primera mención de cristianos pasa en Hechos, y pasa cuando Pablo y Bernabé son enviados, que pasa en la iglesia de Antioquía. La primera mención de cristianos. Y la idea literal así del concepto era pequeños cristos. Nadie usa cristianos en el siglo XXI como pequeños cristos. Nadie. Todo el mundo usa cristianos como va a la iglesia. Pero para nosotros en Comunidad de Nexo lo que estamos diciendo es que esa idea de solo decir, ay, a mí me encanta Jesús, yo soy fanático de Jesús, le di like a una página que hay en Facebook que dice Jesús, ¿verdad? Yo voy todos los domingos y veo los lives de este y veo los lives del otro. Es como, ¿saben todo? Para nosotros la expectativa es que seamos discípulos de Cristo, y eso tiene que ver con esto que está acá. Pregunta para ver si logré mi cometido. ¿Esto les da claridad? Sí. ¿Esto les pone un peso sobre ustedes? Sí. ¿O les libera de un peso? ¿Cómo se sienten al escuchar esto? Esto es un proceso voluntario. Nadie aquí va a someterlos al proceso, sino que todos aquí voluntariamente, como leí en la indicación, voluntariamente se somete
a la enseñanza, al modelaje y al señorío de Cristo. Entonces no es solo creer en Jesús, esta parte es clave, es bíblica, es de fe, pero es creer para ser salvo y ser discípulo para ser como Él. Yo creo que se ha dejado de lado el ser como Él por ser salvo. Uy, apúnteme ahí, yo creo, yo voy, yo llego. Ahí, ¿cuándo es la fiesta? Pero se perdió, sí, se perdió de, ni siquiera conoces a nombre de quién es la fiesta y a quién estamos celebrando. Estás apuntado para estar en la fiesta, pero no tienes relación con el que invitó a la fiesta, al del banquete. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? Para mí es un reto importante cómo motivarnos como comunidad en esa experiencia de ser un discípulo de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie. En los que más he crecido es porque me junté con personas que me ayudaron a crecer. Nunca en mi vida he sentido que he crecido mucho cuando me he aislado o cuando he dicho voy a hacer esto solo, voy a aprender solo, voy a leer. Eso puede ayudar. Pero mi crecimiento más exponencial en un montón de temas fue cuando alguien estaba a la par mía, no porque sabía mucho, no, pero porque me acompañaba, me aconsejaba, era porrista. Y para mi comunidad Nexo, quiero que sea una comunidad de porristas donde todos estamos diciendo, estoy en el proceso, está costando un montón, yo también, caminamos juntos, creemos en un mismo Cristo. Nuestros grupos de estudio, que hemos dicho que son esenciales, ¿por qué? Porque estudiamos la vida del gran rabí. Nadie va a imitar a Jesús si no conoce a Jesús. Usted va a imitar al predicador tal y a la persona tal y al familiar tal, pero eso no es suficiente. Un propósito digno de vida es yo quiero ser como el gran maestro. Y por eso están esos grupos a los que quiero invitarles, que si no estás conectado a uno, busca conectarte con uno. Va a transformar tu vida y vas a caminar con un grupo de personas que aman a Cristo. Y esa es nuestra gran iniciativa. Por eso queremos dedicar abril a esta visión de Jesús. Cierre sus ojos, dele gracias a Dios en sus propias palabras y tal vez pregúntale a Dios, Dios, ¿dónde estoy en este proceso yo? Si Él actúa como este mentor, como este maestro, pregúntale, ¿cómo me ves hoy en este proceso? ¿Genuino, es auténtico? ¿Está sucediendo realmente en mi vida? ¿Realmente tenía claridad de buscar, imitar tu conducta, tu pensamiento, tu actuar, tu sentir? ¿O había estado nada más afiliado a que me salven? Estaba más afiliado al cielo, pero desconociendo el Rey del cielo y el autor del cielo y de la fe y de todo. Examina mi corazón. Y yo quiero aceptar con conciencia y con entendimiento la invitación de seguirte. Yo quiero ser un discípulo. No quiero ser nominal en mi entendimiento ni en mi vida como creyente. Quiero ser activo. Quiero ser auténtico. No busco ser más o menos que los demás. Solo quiero vivir mi proceso de una manera genuina, verdadera, contigo. Enséñame en las áreas, en las formas, en los conceptos en los que necesito crecer, en los que necesitamos crecer. Revela las cosas frágiles, débiles en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Transfórmame a la imagen de Cristo, a las prioridades, la mente de Cristo, para que entonces podamos servir, influenciar, amar, perdonar a la gente a nuestro alrededor, por el bien de cada uno de nosotros, pero por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mis papás, por la gente en el trabajo. Permítenos vivir con claridad de que podemos ser tus discípulos, de que tú nos vas a transformar en ese proceso y de que nos vas a usar para la gloria del Padre, para que la gente conozca también el Evangelio a través de nuestra palabra, pero también a través de nuestra vida. Haz de Comunidad Nexo una comunidad de discípulos que hacen discípulos sin mayor pretensión religiosa o de tradición, sino que seamos un grupo que podamos vivir con integridad y autenticidad una fe cristocéntrica y bibliocéntrica. Papá, llévanos con bien a nuestros hogares, permítanos tener un almuerzo sabroso, delicioso. Ayúdanos esta semana a leer el texto y reflexionar en esta última semana de tu pasión. Rétanos a compartir esto con otras personas. Papá, te adoramos, te alabamos, te celebramos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.